Muy buenas tardes, estimados jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Listen, le escuchamos. Ya, muy bien. Buenas tardes, Listen, sí se escucha. Muy bien. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Qué tal? Una semana más con ustedes. Esta es la quinta clase. Sean bienvenidos. ¿Cómo, cómo les ha ido su fin de semana? Excelente, Listen. Muy bien, esa es la actitud. Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. Viene a ser, como se dice, nuestra tercera unidad. Análisis e interpretación de estados financieros. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que en una de las clases yo les preguntaba acerca de los estados financieros? ¿Sí? Tanto el balance general como el estado de resultado. ¿Sí? Hoy vamos a ver en esta unidad de análisis e interpretación de estado financiero algunas herramientas que nos permiten analizar e interpretar dicha información y a su vez tomar decisiones, ¿sí? Van a ver de que es muy sencillo y básicamente es un juego de números, ¿sí? Y como les decía, lo más importante de todo ello, de todo el desarrollo, es principalmente interpretar esos datos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Para qué nosotros tomemos decisión, ¿ya? Dentro de una empresa u organización. Vamos a ir comenzando para que vayamos grabando esta sesión. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, activan su micrófono y me detienen, ¿ya? En caso de que tengan alguna duda, ¿ya? Aquí en su pantalla se muestran, fíjense, le estoy mostrando una hoja de Excel, eh, básicamente con eh, dos balances general de diferentes gestiones, ¿sí? Por un lado está la gestión 2014 y por el otro lado la gestión 2015, ¿sí? Fíjense que este balance general prácticamente es un balance completo de una empresa real, ¿ya? Hay otros balances general que ustedes van a poder ver donde hay muchos más cuentas, ¿sí? Mucho más cuentas porque tienen bastantes operaciones, pues, ¿no? Algunas empresas, principalmente las medianas o grandes empresas, ¿ya? Aquí para modo de ejemplo, le estoy presentando este balance general de la gestión 2014 y la gestión 2015, ¿ya? Vamos a empezar a resolver bajo el análisis vertical primero, ¿ya? Tanto para la gestión 2014 como para la gestión 2015. ¿Por qué es importante realizar este análisis vertical? Vertical se refiere a que nosotros vamos a desarrollar este análisis, fíjense, en función a una forma vertical, ¿sí? Como se dice en líneas rectas, ¿ya? Entonces, básicamente este análisis vertical me va a mostrar el porcentaje de participación de cada una de las subcuentas dentro de un grupo, ¿ya? Ustedes saben que dentro de la composición del balance general está Buenas noches, Licen. están los activos, están los pasivos y están el patrimonio, ¿sí? No se olviden esa composición que tiene el balance general. Activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Entonces, fíjense que dentro de estos activos corrientes se tiene varias subcuentas, ¿sí?
disponibilidad, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a otras empresas relacionadas, inventarios, etc. Y asimismo, dentro de esas cuentas hay otras subcuentas, ¿ya? Entonces, para empezar este análisis vertical, veamos ya en la práctica el ejercicio que vamos a ir desarrollando. Les pido que desactiven sus micrófonos, ya empezó la clase, por favor. Entonces, fíjense, para desarrollar este análisis vertical, vamos a ir, como se dice, trabajando los grupos donde corresponden dichas subcuentas. Ejemplo, estamos ahorita en, en la cuenta donde dice activos corrientes y hay varias subcuentas, ¿sí? Vamos a trabajar primero con ese grupo para la gestión 2014. ¿Cómo lo realizo? Ustedes fíjense que yo voy a seleccionar el valor de la primera cuenta que es disponibilidades en la gestión 2014. Ese valor yo lo voy a dividir entre el total de ese grupo que es total activo corriente, ¿sí? Cuenta de corto plazo. Y eso lo voy a multiplicar por 100. Pero para que yo no esté, como se dice, desarrollando uno por uno, básicamente acá yo voy a colocar una fórmula para que simplemente arrastre y se calcule la misma operación para cada una de las demás cuentas. En este caso, por ejemplo, tenemos de la cuenta de disponibilidades el valor de 22.114.187. Eso lo dividimos entre el total de activo corriente, que es una suma de 733.611.277 bolivianos, ¿sí? Les decía que la cuenta que va a ir al numerador viene a ser el monto de la subcuenta, ¿no? En este caso, disponibilidades de los 22 millones, dividido entre el total activo corriente. Simplemente yo voy a centrar esa celda para que yo pueda jalar la fórmula y automáticamente tenga, como se dice, los resultados de las demás subcuentas. Verifiquemos si es realizado correctamente la operación. Y fíjense, en la primera, ¿qué les decía? La fórmula, fíjense. La cuenta que va al numerador es la subcuenta que hemos elegido entre el total de activo corriente y lo multiplicamos por 100. Veamos la segunda cuenta. Fíjense, la misma operación ya lo realizó el Excel, ¿sí? Porque le he colocado la fórmula, ¿sí? Ahora, veamos para el segundo, para la gestión 2015, ¿sí? La misma operación. Abro paréntesis, selecciono el valor de la cuenta disponibilidades, lo divido entre el total activo corriente porque estamos analizando dentro de esa subcuenta, ¿sí? Cierro paréntesis y lo multiplico por 100. El detalle acá es que debo fijar la celda del total activo corriente, ¿ya? En este caso es la celda del denominador que yo estoy fijando. Fíjense, entonces, una vez teniendo fijada la celda, simplemente jalo para que automáticamente podamos obtener los resultados de las demás subcuentas. Fíjense, la misma operación hemos hecho, ¿sí? Y así vamos a ir realizándolo en cada una de las subcuentas. ¿Cómo yo puedo verificar de que realmente lo he hecho correcto? Simplemente hago la autosuma y me tiene que dar el 100%, ¿sí? El 100%. El 100% quiere decir que lo he desarrollado correctamente este análisis vertical, ¿ya? Lo mismo hacemos para las demás cuentas. En este caso vamos a utilizar del grupo activo no corriente y las subcuentas que están dentro de ese grupo, ¿ya? La misma operación vamos a realizar. Tomo el valor, lo divido entre el total de activo no corriente
cierro paréntesis y lo multiplico por 100. Una vez más, ¿cuál es la celda que yo voy a fijar? Es la que está en el denominador, ¿sí? Lo mismo, jalo la celda que he fijado para determinar el valor de las otras demás subcuentas. Entonces, fíjense que la operación es la misma para cada una de las subcuentas que hay dentro de ese grupo. Lo mismo hago para el siguiente grupo y para las subcuentas que están dentro de ese grupo. La misma operación. Tomo el valor de esa celda, lo divido entre el total de activo no corriente, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos analizando aquí básicamente cada uno de estos grupos, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa? Fijar es la celda del denominador, en este caso el total activo no corriente. Le doy Enter, jalo la celda que he fijado y la pregunta que yo les decía, para verificar si efectivamente lo he hecho bien, tengo que hacer la autosuma, ¿no? Tiene que darme el 100%, ¿sí? Fíjense que estos valores ya están expresados al 100%, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguimos analizando, seguimos primeramente, como se dice, calculando en cada una de las cuentas que se nos ha presentado. La misma operación realizamos para el pasivo corriente, ¿sí? Ahorita aquí lo vamos a ver. Lo divido entre el total pasivo corriente que está dentro de esa cuenta y lo multiplico por 100. ¿Cuál es la celda que yo voy a fijar? Es simplemente la celda del denominador. Lo mismo realizo, jalo la fórmula y básicamente van a poder ver de que la misma operación que se realiza para cada una de las subcuentas están, como se dice, con su fórmula, ¿sí? Tomamos cada una de las cuentas y lo dividimos entre el total y lo multiplicamos por 100. Ya estos valores que nosotros hemos encontrado están expresados al 100%, pues, ¿no? ¿Sí? Lo mismo realizamos para las demás subcuentas que están dentro de ese grupo. Lo dividimos entre el total pasivo corriente y eso lo multiplico por 100. No me olvido que debo de fijar la celda que está en el denominador, ¿sí? Eso lo hacemos para simplificarnos el tiempo y evitar calcular uno por uno, ¿sí? Entonces, fíjense, para verificar si lo he hecho correctamente, hago la autosuma y me da el 100%. Lo mismo, autosuma el 100%, ¿sí? Para las últimas subcuentas que están dentro del pasivo no corriente, desarrollamos de la misma manera. Tomo el valor de esa cuenta que corresponde a la gestión 2014, lo divido entre el total pasivo no corriente, lo multiplico por 100, ¿y cuál es la celda que yo voy a fijar? Es la que está en el denominador, pues, ¿no? ¿Sí? En este caso, el valor del total pasivo no corriente. Jalo la fórmula y ahora me voy para la gestión 2015. La misma operación. Voy a colocar paréntesis. Lo divido entre el total pasivo no corriente. Lo multiplico por 100. Pero me interesa fijar la celda del denominador para que yo pueda jalar esa fórmula y el cálculo lo realice de la misma manera que hice en la primera. Verifiquemos. La primera entonces nos da, fíjense que hemos tomado el valor y lo hemos dividido entre el total pasivo no corriente de esa subcuenta, lo mismo para la siguiente cuenta y así sucesivamente.
Para verificar si lo he hecho bien, le coloco el 100% ahí. Tiene que darme sí o sí el 100%. ¿Ya? Hasta ahí, estimados jóvenes, ¿me han seguido en la explicación? Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces, pasemos al análisis horizontal. Horizontal se le dice o se le llama porque se realiza de manera, como se dice, de manera inversa a lo que es horizontal. Horizontal como una línea recta, ¿sí? No, vertical, mejor dicho, como una línea recta, y horizontal, como lo dice su nombre, pues no, ¿sí? Como se dice, hay una línea inclinada. Este análisis horizontal es para ver la variabilidad que hubo, o como se dice, la variación, la diferencia que hay entre una gestión a otra, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula básica que se nos presenta para este tipo de análisis? Básicamente nos dice que debemos tomar en cuenta el año vigente, que es el 2015, ¿sí? Año vigente, año actual, menos el año anterior, que sería el valor del año 2014, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo divido entre el año anterior, ¿sí? El año anterior. Y todo ello yo lo multiplico por 100, ¿ya? La fórmula me dice año actual menos año anterior sobre el año anterior. Esa es la fórmula. Y lo multiplico todo por 100. Entonces, yo obtengo ya ese resultado. Pero, ¿qué les decía, estimados jóvenes? Para que yo pueda, como se dice, hacer ya un análisis más amplio. Fíjense que esta fórmula no tengo que fijar con nada, pues no, porque básicamente estoy haciendo una comparación de una gestión con otra, ¿sí? Simplemente esa fórmula que acabo de introducir, yo jalo y veo de que la misma fórmula que utilicé para la primer cuenta, la misma se aplica para las demás cuentas, ¿ya? Ahorita todavía no se preocupen por el tema de los resultados. Luego vamos a interpretar qué es lo que nos quieren decir estos datos negativos y así como los datos positivos. Lo mismo aplico para, para las cuentas que están dentro del activo no corriente. ¿Qué les decía? Año actual, año vigente, menos el año anterior. Todo esto lo divido entre el año anterior, ¿sí? Que corresponde al 2014, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo voy a multiplicar por 100, ¿sí? Año actual menos año anterior dividido entre año anterior multiplicado por 100. Esto me da ese resultado, jalo la fórmula y obtengo esos resultados, ¿ya? Luego vamos a ver qué significan todos esos números que nos ha arrojado tanto el análisis vertical y horizontal, ¿ya? Primero desarrollemos, como se dice, lo que nos pide, ¿no? Año actual menos año anterior, todo esto dividido entre año anterior multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, veamos la fórmula que hemos introducido correctamente y jalamos para las demás subcuentas, ¿ya? Entonces, fíjense que he jalado de la manera más correcta. Veamos las últimas subcuentas. Lo mismo.
abro paréntesis, año actual menos el valor del año anterior, cierro paréntesis, lo divido, abro paréntesis, selecciono la celda del año anterior, el valor, cierro paréntesis y lo multiplico por 100, ¿ya? Entonces, fíjense que de esa manera yo he desarrollado básicamente el análisis vertical y el análisis horizontal. Ahora, lo más interesante de toda esta herramienta es interpretar estos datos que me ha arrojado, ¿sí? Tanto el vertical y el horizontal. ¿Qué me quiere decir, por ejemplo, el análisis vertical? Veamos cuáles son los datos más significativos o los datos que más nos llaman la atención. S67, S79, ¿cuál otro dato más me llama la atención? Este 14, este 7, este 9, 9.64, ¿ya? Básicamente, dentro de ese grupo, los datos que me llaman más la atención son esos que acabo de seleccionar. En el análisis horizontal, ¿cuáles son los datos que más me llaman la atención? Igual puedo seleccionarlo. El 44, el 39, el 71, el 45 e inclusive el 32, ¿ya? Ahora, veamos acá si esto que nos están presentando tiene una secuencia lógica con la utilización de esta herramienta del análisis vertical y el horizontal. Ya, entonces empecemos. Para la gestión 2014, yo observo que tengo un 67%. No olviden que estos datos ya están expresados al 100%, ¿ya? Entonces, quiere decir que dentro de mi composición de los activos corrientes, el 67% corresponde a lo que son inventarios. Eso me quiere decir, en la gestión 2014 y 2015, veamos a ver la comparación. Y nosotros decimos ahí a simple vista, ¿hubo un aumento o una disminución de inventario con respecto a la gestión 2014 y 2015? Abro micrófono ahí. ¿Hubo un aumento o una disminución? Hubo un aumento. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo validar ese aumento? Fíjense que aquí me arroja un valor positivo, pues, ¿no? El análisis horizontal. Entonces, quiere decir que efectivamente hubo un incremento en inventario de la gestión 2014 a 2015, ¿sí? Entonces, veamos el otro análisis, la otra interpretación de esta cuenta que se llama otras cuentas por cobrar. Y yo les pregunto acá, ¿hubo un aumento o una disminución entre la gestión 2014 y 2015? Disminución. Ya, hubo una Como disminución. pérdida o algo así. ¿Cómo yo puedo validar esa disminución con el análisis horizontal? Y efectivamente, fíjense de que hubo una disminución del 45% de esas cuentas por cobrar, ¿sí? Quiere decir que la empresa ha gestionado cobranza, pues, ¿no? Ha empezado a cobrar a sus clientes, ¿sí? Y se ha reducido en un 45%. Eso es lo que me quiere decir este dato que se me ha proporcionado. Ahora, por el otro lado, este 39%, si verificamos nosotros en el análisis vertical entre el 2014 y 2015, ¿hubo una disminución? Desde luego que sí, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que también igual la empresa ha gestionado cobranza, algunas empresas que tenían obligaciones con la misma, pues, ¿no? ¿Sí? Con nuestra empresa en este caso.
el otro dato, a ver, que hemos seleccionado, de 9.85% a 9.64, a 9.64, ¿hubo un aumento o una disminución? Jóvenes, Hubo disminución, dice. Disminución, dice. hubo una disminución. Pero fíjense que acá hay un dato muy interesante. Si nosotros nos vamos al Salió con detalle, positivo. si nos vamos al detalle, así a simple vista, vemos de que hubo un aumento o una disminución. ¿Ah? Si lo vemos al otro lado en gestión 2014-2015, ahí se ve que hubo un aumento. Ya. Pero si Entonces, nos fijamos en el vertical, se ve que hubo una disminución. Y si vamos al horizontal, también se ve que hubo un aumento. ya. Entonces, fíjense, la conclusión que llegamos es que hubo un aumento en cuentas por cobrar, ¿sí? Muy importante aquí, jóvenes, que las herramientas, como se dicen, no son herramientas que efectivamente nos van a decir, ah, sí, hubo un aumento, hubo una disminución. Como se dice, hay múltiples herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer un análisis más minucioso, ¿sí? Como se dice aquí, es un juego de números prácticamente con todo esto lo que estamos viendo. Entonces, veamos la siguiente cuenta que nosotros hemos seleccionado, que es el 44% negativo, ¿sí? Que corresponde a disponibilidad, es decir, lo que la empresa cuenta actualmente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que la empresa actualmente cuenta con más efectivo que la gestión 2014, asumiendo que hoy estamos en 2015? ¿Cuenta con más efectivo o con menos efectivo? Fíjense que hubo un aumento o una disminución en Hubo disponibilidad. una disminución. Hubo una disminución, quiere decir que la empresa actualmente no cuenta con la misma disponibilidad o el mismo efectivo que la gestión anterior, ¿sí? Entonces fíjense que básicamente ya estamos llegando nosotros a sacar conclusiones de cómo está la empresa por el momento, ¿no? Nos están dando estos indicadores un parámetro, pero aún no se acaba. Pasemos a ver a las cuentas de pasivo. Lo mismo, fíjense, en cuentas de activo no corriente. A ver, aquí mire, este número me llama mucho la atención, el 98% negativo. Si nosotros nos fijamos en el análisis vertical, en inversiones, ¿hubo un aumento o una disminución? Una disminución. Y fíjense que hubo una disminución significativa, ¿no? De casi un 100%. Quiere decir que la empresa dejó de invertir en el 2015. ¿Sí? Eso es lo que me está queriendo decir tanto el vertical y el horizontal, ¿ya? Y así nosotros vamos analizando cada una de las cuentas, ¿sí? Tanto de los activos, de los pasivos. Pasemos a ver ahorita a los pasivos. Este 65 me llama mucho la atención y este 32%. Veamos qué me quiere decir ese 65%. El análisis vertical, ¿hubo un aumento o una disminución? Hubo una disminución, ¿no ve? Y una disminución significativa que corresponde a un 65%, ¿no ve? Quiere decir que la empresa ha disminuido sus deudas a corto plazo. Les pregunto. Desde luego que sí, pues, ¿no? Si nosotros nos vamos más al detalle,
de 35 millones a 12 millones, quiere decir que la empresa ha ido cancelando, ha ido cumpliendo con sus proveedores, con sus acreedores, etc. ¿Ya? Este 32%, fíjense, de que hubo un aumento, pues no, hubo un aumento. Pero hubo un aumento en qué? En cuentas por pagar a empresas relacionadas. Quiere decir que la empresa ha contraído obligaciones con otras empresas, ¿no? ¿Sí? Otras empresas del mismo rubro, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese 32% me valida todo esto, fíjense. Ya estamos haciendo un análisis más minucioso. Entonces, veamos a ver estos otros datos. El 63% me llama la atención. Quiere decir que la empresa, si bien ha ido cancelando sus obligaciones de corto plazo, pero fíjense de que ha contraído deudas y la ha mandado a largo plazo, pues, ¿no? ¿Sí? En la práctica, ¿puedo yo, o se puede dar esa situación en la vida real, de que yo pueda conseguir financiamiento para poder cubrir mis obligaciones de corto plazo y comprometer obligaciones a largo plazo? Desde luego que sí, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que hubo un aumento significativo también, pues, ¿no? De las deudas a largo plazo, ¿sí? Y en cuanto al 21%, fíjense que la empresa ha ido cancelando, qué sé yo, eh, algunos bonos, pues, ¿no? Algunos bonos con su personal, pues, ¿no? ¿Sí? Algunos bonos. Entonces, eso ha reducido en un 21%, ¿sí? Hasta ahí, estimados jóvenes. Ahora, tenemos, a ver, 2 minutos para que podamos interactuar. ¿Hasta ahí la han entendido, estimados jóvenes? Sí, sí, se lo entendí, pero tengo una duda Ya, acerca dígame. de lo que ha dicho de la deuda, de esos dos tipos de deuda. Si me lo podría poner como un ejemplo, por favor. Ya, como un ejemplo. Ya, veamos entonces. Ajá. Aquí decíamos que, por ejemplo, esta cuenta que es pasivo corriente, obligaciones financieras, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, que la empresa ha pagado impuestos, o mejor dicho, pongámosle que ha pagado a sus proveedores, ¿sí? A sus proveedores que tiene, qué sé yo, que cumplir dentro de un plazo, dentro del plazo de un año, ¿ya? Entonces, ha reducido esa cantidad, ¿sí? Ha reducido. Entonces, con respecto a estas obligaciones de largo plazo, estamos hablando de arriba de un año, ¿sí? Arriba de un año que la empresa ha contraído, como se dice, deuda. Pero si nosotros nos vamos, como se dice, en qué se ha invertido estas deudas, seguramente podemos ver que dentro de las cuentas, de los activos, ha habido un incremento. Porque, por ejemplo, cuando usted contrae una deuda a largo plazo, ¿para qué quiere usted contraer una deuda a largo plazo? Para invertir, ¿no? Para ampliar su infraestructura, para ampliar su capacidad de producción, para comprarse terreno, comprarse maquinarias, etcétera. Entonces, para validar esto, lo que estamos diciendo, entonces nos vamos a un indicador que es importante en los activos. Fijémonos en los activos, ¿qué sucede? ¿Hubo un aumento o una disminución en activos? Un aumento. Hubo un aumento, ¿no? Y ese aumento ha sido, fíjense, casi de un 98%, ¿no? En el 2015. Y eso representa un incremento, fíjense, que me arroja un valor positivo, ¿no? En el análisis horizontal. Es decir, esas deudas que la empresa ha contraído
es para poder invertir en activos fijos, ¿sí? En activos fijos, ¿sí? Entonces, y esas otras obligaciones de corto plazo es para cumplir con sus proveedores, ¿sí? O sus acreedores, ¿ya? Fíjense de que es muy diferente cuando hablamos de proveedor y acreedor. Proveedor es aquel que le proporciona materia prima, ¿no? Y acreedor es aquel que está, como se dice, relacionado directamente al préstamo, pues, ¿no? ¿Sí? Terceras personas. ¿Le queda claro esa parte? Sí, Licen, ahora sí, clarito. Ya, muy bien. Gracias. Entonces pasemos para ir terminando esta primera parte con estos indicadores financieros en función a estos datos que nosotros tenemos. El índice de liquidez básicamente es el activo corriente, el total activo corriente, lo dividimos entre el total pasivo corriente. Y nosotros nos vamos y seleccionamos los valores que me ha arrojado ese dato y lo multiplico por 100. Aquí yo veo entonces que, por ejemplo, ya aquí en este caso no vamos a multiplicarlo por 100, porque la fórmula me dice del índice de liquidez es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿ya? El capital de trabajo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el capital de trabajo? Es igual al activo corriente menos el pasivo corriente, pues, ¿no? Menos el pasivo corriente, ¿sí? Luego vamos a interpretar esos datos. La prueba ácida básicamente es activo corriente menos los inventarios. Todo esto lo divido entre el pasivo corriente, ¿sí? Pero voy a multiplicarlo por 100. Entonces, obtengo $0,39 para que lo podamos interpretar. El índice de endeudamiento es básicamente el total de pasivo, es la suma de pasivo a corto plazo y largo plazo. Entonces, fíjense que estamos tomando el total de pasivo y lo voy a dividir entre el total activo. Total activos. Y todo esto lo multiplico por 100. Entonces, fíjense acá. Aquí ya vamos a tener un análisis más preciso. Aquí me dice, por ejemplo, este índice de liquidez, que por cada peso que la empresa tiene invertido, aún como se dice, la empresa cuenta con la capacidad de 1.18, que por cada peso que yo debo, cuento con 1.18 para pagar. Pero esto expresado en miles de millones de dólares significa mucho, ¿ya? El capital de trabajo, fíjense de que es la diferencia, como se dice ya en valores monetarios, que la empresa cumpliendo sus obligaciones de corto plazo aún tiene excedente. Y la prueba ácida, básicamente fíjense que pagando la empresa todo lo que debe en el corto plazo, aún tiene saldo, fíjense. Y su deuda y su nivel de endeudamiento es casi un 60%, ¿sí? Estimados jóvenes, se va